sí o no, una respuesta de vivo o muerto, una respuesta de enfermo o sano, cualquier situación, ya, cualquier situación en la que solo implique dos categorías va a ser variable dicotómica. Cuando hablemos de las categorías como tal, tienen que tener en cuenta que una de las características esenciales es que éstas sean mutuamente excluyentes entre sí. Es decir, o si está vivo, no puede estar muerto. Si está enfermo, no puede estar sano. Cualquiera de los escenarios, las categorías, todas las observaciones solo pueden tomar una de las categorías, no pueden tomar más de una al mismo tiempo. Si esto es para las dicotómicas, como ya podrán presumir para este punto, las politómicas son aquellas que tienen más de dos categorías. Y dentro de estas, por ejemplo, las más comunes serían nivel de educación, eh, estado civil o cualquier otra que implique más de una categoría y que sean de esta estructura estrictamente nominal. Es decir, nombres como tal que no tienen ninguna relación aparente entre sí. Por su parte, las variables numéricas o cuantitativas se pueden clasificar en dos tipos, las continuas y las discretas. La diferencia entre estas dos va a ser bastante puntual, ya que las variables continuas van a ser aquellas que nos van a admitir los decimales, es decir, vamos a poder decir 2.5, 3.700, digamos 22. Estas dos corresponden a continuas. Lo único es que admiten decimales, admiten números, digamos, no enteros. Y como ya pueden suponer, las variables discretas son aquellas que simplemente admiten todos los números enteros. Que, bueno, en este caso también serían, no los enteros, perdón, serían todos los números naturales. Es decir, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Y en qué casos podemos ver variables discretas? Pues cuando preguntan por el número de hijos, cuando preguntan por, digamos, la cantidad de viviendas y cualquier otra variable que solo admita números enteros. ¿Ya? Entonces, las continuas, por su parte, un ejemplo válido, hay mucha más variedad de este tipo, por ejemplo, la talla, el peso, el total, ese colesterol total, el total de hemoglobina, todas estas que, como ya ustedes mismos deben conocer, admiten decimales, estarían dentro de las continuas. Entonces, primero, y bueno, empezamos por esto, ¿no? Los tipos de variables es uno de los criterios que van a estar dentro de las tablas de categorización. Hasta este punto, ¿alguna duda? Si es que no, continuamos. Entonces, aquí es donde empieza a haber un poco de confusión, ¿no? Y es cuando hablamos de las escalas de variables. Entonces, ese cuadro de alguna forma puede resumir bastante bien cómo entender o interpretar esto de las escalas de variables. ¿Por qué está primero la nominal, después la ordinal, intervalo y la de razón? Están en ese orden por una razón en particular. Y esto tiene que ver con las propiedades que tienen cada una de estas variables según la escala en la que las estén midiendo, ¿no? Entonces, van desde las menos complejas, desde las más simples que vienen a ser la nominal, hasta las variables de razón, que son aquellas que tienen la mayor cantidad de propiedades y que nos van a permitir, sobre todo lo que más buscamos en cualquier investigación, recoger la mayor cantidad de información posible. Al hablar de las variables en escala nominal, vamos a tener en cuenta que solo tienen una propiedad a su favor, que es la de la identidad. Entonces, como solo indican, perdón, como solo indican, como es la única propiedad que pueden tener, lo único que nos permiten, la única operación matemática posible que nos permite hacer es conteo. Entonces, en el anterior caso, cuando estábamos hablando de las variables categóricas o cualitativas, aquí también piensen en las variables nominales como tal. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, hablan de el número de solteros en un determinado grupo, el número de casados en un determinado grupo, lo único que ustedes, el único tipo de información que esto les va a poder darles a ustedes es que los puedan contar, ¿no? Y poder decir, dentro de la población que hemos usado, pues, digamos, habían 15 de 100 eran solteros.
¿no? Entonces, lo único que pueden hacer con esta información, con esta variable, que su variable sería estado civil, es contar. Y a esto se refiere. No permite ningún otro tipo de operación, no permite ningún otro tipo de información. Lo único que puedes hacer cuando tienes variables nominales es contarlas, nada más, y presentar esta información como tal. Bueno, las operaciones estadísticas que admiten es frecuencia y moda. Ya esto lo verán luego cuando hablen más sobre las medidas de tendencia central. Y bueno, uno de los ejemplos de los que ya les he mencionado podría ser sexo, ¿no? Aquí también podría estar lo de salud de enfermedad, lo de vivo o muerto, cualquier escenario, o en el caso de las politómicas, aquellas que admitan más de una categoría, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, esta es, digamos, la más básica y la que tiene menos, la que ofrece menos información de todas estas variables, de todas las formas en las que pueden medir una variable, porque a eso se refieren las escalas de medición de las variables. Si vamos incrementando la complejidad de estas, ya podemos hablar de las variables ordinales. Estas, a diferencia de las variables nominales, ya no solo nos expresan identidad, sino ya nos están expresando una idea de magnitud. Si yo te digo tercer grado, tú ya entiendes que es superior o es más que algo de primer grado. Si yo te digo que alguien está en sexto de primaria, tú entenderías que está por encima de alguien, un segundo, ya, está por encima de alguien de segundo de primaria. Entonces ya no solamente nos podemos limitar a identificar, ya estamos hablando de una propiedad adicional a la propiedad de identidad. ¿Por qué? Ojo, tengan en cuenta que esta variable de acá también tiene la propiedad de identidad, pero a su vez también tiene la de magnitud. Es decir, este orden en el que están es porque las variables conforme están abajo incluyen también las propiedades previas, ¿no? Entonces, las variables ordinales no solo te van a poder expresar una magnitud, sino también te van a poder expresar una idea de identidad. Entonces, como ahorita estamos hablando de la magnitud propiamente, la operación matemática o por qué nos va a permitir, qué es lo que nos va a permitir hacer es crear un orden. Ya no simplemente contar, sino ya vamos a poder ordenarlos en función ya sea de creciente o decreciente. Porque ya esta información de acá, todas las variables que tengan, que sean medidas con esta escala, van a poder tener un orden en el que ustedes lo van a poder presentar a voluntad. Bueno, las operaciones estadísticas que admiten serían mediana y rango, y el nivel educativo podría estar acá, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo, o sea, si decimos primer grado, segundo grado, tercer grado, ya estamos transmitiendo una idea más que simplemente contar cuántas hay en cada uno de ellos, ¿no? La dureza también se puede estar dentro de las variables ordinales. Y otro de los ejemplos que quizá vemos más en ciencias de la salud y que me va a servir para pasar al siguiente ejemplo, vendría a ser estadificación de un cáncer, por ejemplo. Si no me equivoco, lo más común es estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, ¿no? Entonces, aquí tenemos 4 categorías. No son necesarias. Podríamos decir que es politómica, podríamos asumir lo que es como una variable nominal politómica, pero también tiene esta propiedad, ¿no? Entonces, todas las ordinales se pueden de alguna forma asumir o presentar como nominales también, pero las nominales no pueden asumir las propiedades y las características que tiene una variable ordinal. Es decir, yo puedo simplificar una variable, pero no puedo hacer que esta variable, que su naturaleza es bastante simple, hacerla compleja. Por ejemplo, si yo tengo estado civil, yo el estado civil de ninguna forma podría tratar de presentarlo o de asumir que este de acá va a tener, se va a poder medir con una escala ordinal, ¿ya? Pero hacerlo opuesto sí se puede. Entonces, estábamos con el ejemplo del estadio de un cáncer, ¿no? Tenemos estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Ahora, sin embargo, hay una limitación con este tipo de variables. Y es que, por ejemplo, si yo digo no nos permite hacer, no nos transmite una propiedad sobre la distancia. ¿A qué me refiero con distancia? Si yo les pregunto, ¿creen que la distancia que hay o creen que la diferencia entre un cáncer estadio 2 y un estadio 1 sea la misma que hay entre un cáncer 4 y un estadio 3?
Si es que pensáramos en números como tal, si yo les dijera 2 menos 1 da lo mismo que 4 menos 3, pues todos dirían sí. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de variables en escala ordinal, esto no es posible. Ya no hay esa idea de distancia entre 3 y 4. Esta distancia no es la misma que encontraríamos entre 1 y 2. Entonces, no es la misma de acá. No, son diferentes. Entonces, eso nos lleva al siguiente tipo de variables, las variables de intervalo. Las variables de intervalo, a diferencia de las variables ordinales, sí expresan distancia entre cada uno de sus puntos. Entonces, naturalmente, ya hay una dimensión que puede ser válida entre estos dos puntos específicos. Y aquí el ejemplo más común es el de temperatura y el que a su vez nos va a servir para explicar la siguiente. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo 20 grados centígrados, luego tengo 25 grados centígrados y luego tengo 30 grados centígrados, la diferencia que hay entre 25 y 30 grados va a ser la misma que entre 20 y 25. Entonces aquí ya podemos, o sea, si se dan cuenta, si hablamos de 20 a 30, estaríamos expresando algo ordinal, ¿no? Pero a diferencia de las ordinales, aquí sí tenemos una propiedad adicional que es el tema de que hay distancia. Podemos estar seguros que la distancia entre una determinada categoría y otra puede ser exactamente igual a la de un punto a otro. Entonces, la temperatura es el ejemplo más práctico para este punto, para las variables de escala de intervalo. Y por último, las variables de razón. Estas de acá suelen ser las que se prestan más a la confusión. Y para que siempre y no se olviden nunca la diferencia que hay entre estas dos, piensen siempre en la temperatura. La diferencia de las variables de intervalo con las de razón es que las de razón sí admiten un cero absoluto. ¿Y a qué se refiere el hecho de que admitan un cero absoluto? Perdón. El cero absoluto se refiere a que el cero absoluto. Ya. El cero absoluto se refiere a que, por ejemplo, si estamos hablando de temperatura y yo les digo 0 grados centígrados, este cero de acá es absoluto en el sentido de que si yo digo 0 grados centígrados implica ausencia de la propiedad que estamos midiendo, ausencia de temperatura. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Los leo en el chat. ¿Están ahí? Cero grados centígrados implicaría ausencia de la propiedad que estamos midiendo, que en este caso sería temperatura. Opinen, chicos, para saber si están ahí. ¿Están ahí? Estaría, estaría un poco Sí. relacionado al hecho de que en otros sistemas es una temperatura diferente. Va por ahí. La verdad que va por ahí, ¿no? Pero, o sea, la pregunta era puntual. Si estamos hablando de 0 grados centígrados, ¿implicaría que haya ausencia de temperatura? ¿El cero me está dando una idea absoluta? No, porque podrías ser menos 1 grado centígrado o menos. Claro, ¿no? Entonces, pero a lo que voy completamente, todos recuerdan, 0 grados centígrados son 32 grados Fahrenheit. Entonces, el cero que ha marcado en una escala de intervalo no implica que esta propiedad no exista, sino que sigue habiendo, pero digamos que no es un cero absoluto. Entonces, cuando hablamos de las variables de razón, a diferencia de las variables de intervalo, cuando aquí hablamos de cero, implica que no, que existe ausencia de esa propiedad.
¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes están midiendo y peso con una balanza y la balanza no les marca nada, les marca un cero, implica que no existe esa propiedad, o sea, hay cero. No, no es que si lo miramos con otra escala o de alguna otra forma, esta variable pueda cambiar. Entonces, a eso se refieren las variables de razón cuando dicen que sí admiten el cero absoluto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ingresos familiares, ingresos mensuales, y decimos que una familia recibe, y vemos que en la recolección de datos está que esta familia tiene cero de ingreso, digamos personal o ingreso familiar, pensaríamos que de repente ese cero en alguna otra escala puede implicar algo de dinero. No, de plano, porque en este tipo de variables sí estamos hablando de que el cero sí es absoluto, implica ausencia de la propiedad que estamos intentando medir. Entonces, esa es la principal diferencia que hay entre cada una de estas categorías. Y ahora, si es que no han entendido, normal, pregunten, pero digamos, este es el punto más importante quizá de todo lo que voy a hablar hoy, y es el que quizá más dificultad representa. Por eso es que si no está quedando claro, pueden preguntar por el chat, pregunten qué parte para repetir. Y todo claro, pero Okay. Bueno, entonces pasamos a hablar del proceso de operacionalización de variables como tal, que entonces va a implicar es el proceso de definición del proceso como tal. Está un poco mal, un poco redundante esta definición, pero es cómo vamos a medir cada variable. Céntrense en eso. La operacionalización de variables es cómo van a medir cada una de las variables de su estudio. Por ejemplo, ese es un ejemplo de una idea de investigación que hay por ahí. Si el nivel socioeconómico influye sobre el riesgo de mortalidad de pacientes hospitalizados por neumonía. Entonces, identificamos primero las dos variables que hay, ¿no? Nivel socioeconómico y riesgo de mortalidad. Ahora, este modelo de tabla que he puesto acá de operacionalización de variables es uno de los más extensos que he podido encontrar. Antes se solían pedir todas estas categorías, eran casi cerca de 10 cuadritos por cada una de las variables y de estas eran hojas inmensas y era todo un problema, digamos, ¿no? Esto es lo que se solía pedir antes, era bastante información por cada una de las variables, pero ahora está centrándose más en estas de acá que están resaltadas en amarillo, que no sé si lo logran ver, si se ve. Sí, ¿no? Que viene a ser la definición operacional, dimensiones, indicadores, escala y tipo. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, lo que es tipo ya lo hemos visto. Cuando les pregunten por el tipo de una variable, recuerden poner simplemente si es numérica o si es nominal. Cuando le pregunten por la escala, recuerden que tienen las 4 escalas que ya hemos visto. Solo existen esas 4 y solo puede haber una posibilidad, ¿no? Puede que una variable, por ejemplo, el IMC, ustedes, justo para volver a ese ejemplo, ya. El IMC es uno de los ejemplos que les va a servir porque va a poder tener una interpretación en cada una de las categorías, ¿no? Entonces, nosotros podemos plantear el IMC si una de las variables de su estudio es el índice de masa corporal, podrían plantearlo inicialmente como una variable de razón, ¿no? Esta variable de razón podría ser estudiada o analizada como una variable de intervalo, aunque para efectos prácticos, para efectos de análisis entre estas dos variables, suelen no haber mucha diferencia al momento de analizarlas, como van a ver luego en la parte estadística. No, las diferencias empiezan con las variables ordinales y las nominales. Pero a lo que voy es una variable como el IMC, que tiene su naturaleza real como una variable de razón, ustedes la pueden expresar como una variable ordinal, ¿no? ¿Y cómo pueden expresarla de manera ordinal? Por el tipo de obesidad, ¿no? O sea, si es que ustedes ponen, por ejemplo, obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3, estarían expresando quizá la misma información que pueden haber llegado a través del IMC y la pueden presentar de una manera ordinal.
Y en su defecto, si es que se quieren ir incluso a la parte nominal una misma variable, que es el IMC, pueden presentarla como peso normal, perdón, bajo peso, peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces aquí tendrían cuatro categorías que así puestas como tal numéricamente podrían asumirlas como si fuera una variable nominal. ¿Ya? Entonces, las variables mientras más superiores sean van a poder ser presentadas o representadas como cada una de las escalas previas. Por eso es que siempre que piensen en la escala de variables tengan en cuenta este orden, porque este orden están puestas así según la complejidad que tienen cada una de estas variables. Entonces, el consejo, porque ese es otro error común que sobre todo se ve en el estudio de las tesis, por ejemplo, es que se me ocurre, si es que quieren medir obesidad, de frente se van a el IMC categorizado, ¿no? Entonces, tienen una historia clínica, están revisando las historias clínicas, tienen la posibilidad de analizar el IMC como tal en su forma numérica, ya, pero no recogen esta información, lo recogen de manera ordinal, es decir, sacanle el peso, sacan la talla, calculan y guardan, registran sus datos como como bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces, una variable que les tenía mucha información, que era el IMC en su forma numérica como una variable de razón, la han limitado a analizarla solo como variable nominal. Entonces, no hagan eso, no hagan eso. ¿Por qué? Porque al hacer eso están perdiendo información. No es lo mismo decir que tienes un IMC de 25.1 a un IMC de 29.9. ¿No? Si yo lo analizo desde una perspectiva en las categorías, como les había comentado, si lo planteamos como nominal, esto de acá sería sobrepeso. Y un 29.9 de IMC también sería sobrepeso, ¿no? Entonces, están tomando estos IMCs como prácticamente iguales. Pero yo les pregunto, si tienen en cuenta el IMC, ¿consideran que estos son iguales? ¿Son lo mismo? Tener un IMC de 25.1, 29.9. Tal vez ustedes podrían decir, bueno, no es que la diferencia sea, pues, tal, ¿no? Tanta, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con riesgo cardiovascular, ¿no? Y ustedes saben que el IMC estaría de alguna forma, un IMC mayor estaría incrementándoles el riesgo propiamente como tal, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos representa información, que si ustedes de plano se van a la categorización y se saltan la oportunidad de poderlo recoger como números en su forma con mayor información, están perdiendo información. Y ustedes dicen, pero pucha, ¿esto en qué me afecta? ¿No? Que si ustedes trabajan en esta forma y analizan sus datos posteriormente en esta forma, sin procesarlos con toda la información que les pueden dar en su forma numérica, al momento de hacer sus análisis estadísticos van a perder poder en sus resultados. Es decir, hay asociaciones que de repente no les van a aparecer o no van a poderlas ver porque decidieron trabajar de una forma categorizada en la que pierden información. Entonces, el consejo general siempre es tratar de llevarlas a su forma en la que más información les provean. ¿Ya? Y si es que ya después, haciendo sus análisis con la forma numérica no se puede y se ven obligados a categorizar, esa es otra historia. Pero ahorita, en la fase en la que están diseñando protocolos, siempre prepárense para recoger la forma más informativa de cada una de las variables que puedan tener en su estudio. ¿Ya? Y como les comento, siempre piensen en el IMC, por ejemplo. El IMC, si ustedes se centran en la forma categórica, pierden esta información. Siempre busquen la forma que más datos les ofrece, que más información represente. Entonces, volviendo a... ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Segundo, ya.
borrar la pantalla. Un segundo, borrar todas. ¿Por qué no se borra? ¿Qué fue? Un segundo, chicos. Descartar. Ya. Okay. Doctor, su micro está desactivado. Ya, ahora sí me oyen. Ya, acá. Entonces, les estaba comentando. Tres de las variables que siempre suelen estar metidas en las tesis, ya que todos van a pasar por tesis, quieran o no. Tres de las variables que suelen estar presentes en casi todas las tesis, ya sea como variables principales o como variables confusoras, como variables secundarias, suelen ser, por ejemplo, la obesidad, la presión arterial y la diabetes. ¿No? Hasta de acá como las dos enfermedades crónicas más comunes y que, sobre todo para los que van a hacer tesis en contextos, digamos, hospitalarios, ¿no? Entonces, la obesidad, ¿cuál creen que es la forma numérica más común de medirla? ¿No? Entonces, como ya lo hemos mencionado en el ejemplo, sería el IMC. Ustedes midiendo el IMC pueden determinar si es que hay obesidad, si es que no hay obesidad, y si es que hay obesidad, en qué grado se encuentra esta. Ya. La presión arterial, obviamente, ¿no? En milímetros de mercurio. Lo que marca la presión arterial. O sea, esto fuera, si, perdón, no presión arterial, ¿no? Sino si es que ustedes quieran ver si es que la persona es hipertensa o no. ¿Cómo lo determinan esta medición? Por la presión arterial. Presión arterial. Con base a su presión determinan si la persona es hipertensa o no es hipertensa. Y lo mismo, si quieren evaluar diabetes, ¿cómo se diagnostica la diabetes? De todas las formas que hay, obviamente. Acá podría estar hemoglobina glicosilada, pero vamos a centrarnos en glucosa sérica, basal. La primera glucosa del día, ¿no? Entonces, ustedes pueden escoger medir la obesidad de una forma nominal, ¿no? Incluso de nominal dicotómica, ¿ya? Pueden escoger decir si la persona sí es obesa o si la persona es no obesa, ¿ya? Esta sería la forma más simple de poder medir una variable, ¿ya? Sin embargo, si quieren, pueden medirla incluso como ordinal, ¿ya? ¿Cómo la podrían medir la obesidad como ordinal? Podrían decir obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, y de aquí creo que sigue la mórbida, si no me equivoco, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, digamos, tienen 4 categorías que como tal expresan un orden. Es decir, la obesidad
¿Se puede medir de manera nominal? Sí. No. ¿Se puede medir de manera ordinal? Sí. Y como les comentaba, las variables de intervalo y de razón son bastante similares, prácticamente hermanas, tómenlas prácticamente como lo mismo, ¿no? Pero la obesidad también se puede medir como el IMC. Entonces, como les había comentado, tengan por principio general para toda su vida, si es que quieren medir una variable, no la simplifiquen antes del análisis. Es decir, si ahorita ustedes están en la fase de elaborar su protocolo, si tienen interés en medir la obesidad, ya sea como su variable principal de su estudio o como una covariable, no la simplifiquen. Siempre busquen medirla en su forma más compleja, que en este caso sería como el IMC, e incluso no necesariamente como el IMC. Yo les aconsejaría medir por separado peso y luego talla, y que ya no se limiten solo a tener el IMC calculado, sino el peso y la talla. Porque con el peso y la talla, en cualquier programa estadístico, incluso en Excel, pueden calcular el IMC. Con el IMC ustedes pueden calcular el tipo de obesidad. Con el tipo de obesidad ustedes pueden determinar si es que, bueno, la persona si es que es obesa o no es obesa. Pero entonces, cuando ustedes optan por la opción, por la medida que más información les va a proveer, esto es mucho más conveniente. Mucho más conveniente. ¿Y por qué? Y acá les mencionaba, ¿no? O sea, si por ejemplo si simplemente nos limitamos a esta categorización de que si es obeso o no es obeso, ¿no? Una persona con un IMC, digamos, de 30.1 es obeso. Pero si hablamos, por ahí nos encontramos con una persona con una obesidad mórbida, con un IMC de 45, también es obeso, ¿no? Entonces, si nosotros lo miramos o si es que ustedes deciden recolectar sus datos de manera nominal, a estos dos los vas a tomar como si fueran igual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque con 30.1 ya eres obeso. Con un IMC de 45 también eres obeso, ¿no? Pero una persona, pongámoslo en un contexto real, ¿no? Una persona que tiene un IMC de 30.1 será igual a una persona que tiene un IMC de 45 en ninguna forma, ¿no? Entonces, y este es un ejemplo extremo, ¿no? Porque no creo que nadie haga así, pero aunque no lo crean, sí hay casos en personas que dicotomizan a las enfermedades así, ¿ya? ¿No? Entonces, pierdes mucha información. ¿Y por qué hablo tanto del tema de que pierdes información? ¿Para qué diablos sirve perder información? Porque cuando posteriormente haces tus análisis dentro del estudio, si tú simplemente pones esto de acá, esto te va a dar mucha menos información que la información que te diera un IMC con estas magnitudes, que te exprese esta diferencia de los datos. Puede que si tú analizas de esta forma, de repente lo que estás buscando te salga no significativo, ¿no? Porque estás limitando demasiado algo que puede expresarte tanta información, ¿no? O sea, los factores de riesgo, el riesgo cardiovascular, tomemos el riesgo cardiovascular desde ahí como tal, va a ser diferente en una persona que tiene un IMC de 30 a una persona que tiene un IMC de 45, ¿no? Pero para esta categoría, si es que usan esta escala simplemente dicotómica, estarían echando todo eso abajo, ¿no? Ahora, tengan eso presente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo extremo, digamos, para ver que pierdes información y esa información que pierdes te juega en contra al momento de analizar, porque al momento de hacer el análisis de tus datos, porque muchas veces no vas a encontrar significancia, porque perdiste información desde un principio, ¿ya? Y eso no solo aplica para la obesidad, ¿no? Aplica para la hipertensión, porque muchos simplemente se dedican a ver si la persona es hipertensa o no es hipertensa, ¿no? Y imaginemos que hablemos de hipertensos recién diagnosticados, ¿no? Pero una cosa sería, creo que a partir de 160 era hipertensión, no recuerdo bien, pero una cosa sería una hipertensión de un paciente que tiene 162, que si no me equivoco, en este punto creo que ni siquiera reciben hipertensivos, a una persona que esté por encima de 210, ¿no? Entonces, en ambos casos podríamos decir que ambos son hipertensos, pero clínicamente hay mucha información, hay mucha diferencia entre una persona con esta presión arterial respecto a esta presión arterial, ¿no? Entonces, ustedes también pueden llevarlo a la dicotomización o algo recontraordinal, pero siempre apunten por la opción de medida que más información les va a dar. Si ustedes pueden medir la presión sistólica de la diastólica por separado, háganlo.
Ya luego con sus programas, con cualquier programa, con el mismo Stata, con Excel, con el programa que quieran, categorizan si es que la persona es hipertensa o no es hipertensa, pero no pierdan información en ninguno de los casos, ¿no? Y también iría para el tema de la diabetes. O sea, puedes decir, ¿es diabético? No es diabético, ¿no? Pero vamos a ver en cuánto suele estar su glucosa basal. Eso también puede aportar mucha información a su estudio que luego les va a servir al momento de encontrar significancia cuando evalúes, cuando hagan los análisis propiamente. No sé si quedó más claro la idea. Claro, en cuanto al balance hídrico. Todas esas variables, siempre que tengas la oportunidad de jalar números, o sea, dicho de manera súper sencilla, si pueden, si tienen la opción de jalarlo en números, háganlo. Siempre que puedan hacer, sacar números de algo, háganlo. Y eso les va a servir, ¿por qué? Porque al momento, ya luego, y acá mismo les voy a mostrar el ejemplo, cuando procesen sus datos en cualquier programa estadístico, ustedes no necesitan palabras. En la mayor medida de lo posible, numericen todo, ténganlo todo en números, en números. Para cualquier ejemplo, bueno, acá solo les puse de los tres más comunes, ¿no? Pero sería para balance hídrico y para cualquier otro ejemplo. Si hay la oportunidad de que puedan jalar los datos de manera numérica, háganlo siempre. Y ya saben, ¿no? Serían variables o de razón o de intervalo, ¿no? Estas de acá, déjenlas para, como les comento, el sexo, ¿de qué otra forma puedes medirlo, ¿no? O sea, nada, no es que puedas medirlo como algo de intervalo o de razón, no, el sexo es simplemente sexo, o eres hombre o eres mujer, ¿no? Lo mismo, el nivel educativo, una estadificación de un cáncer o de cualquier otra enfermedad, de insuficiencia renal, ¿no? Solo hay una forma de medirlo, no la puedes numerizar más. Entonces, en esos casos, pues bueno, ¿no? No hay de otra. Pero en general, para cualquier otro escenario en el que puedan, siempre que puedan jalar más datos numéricos, háganlo, hagan. ¿Sí? Ya. Si hubiera alguna otra duda, normal, prendan su micro por el chat, pasen la voz. Entonces, pasamos a hablar de la operacionalización de variables. Como les estaba comentando, esta de acá suele ser el cual, o sea, siendo prácticos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta exposición que estoy teniendo con ustedes? Que en algún punto de sus vidas, ya sea para el objetivo de este taller que busca que hagan protocolos, o para sus mismas tesis, en algún punto de sus vidas, quieran o no, se van a enfrentar a este cuadro. Este es el bendito cuadro de la operacionalización de las variables. Esta es una versión súper extendida, casi ya no he vuelto a ver que pidan tantas cosas, pero dependientemente de a dónde los lleve el destino, porque si no me equivoco, todas así pedían en San Marcos, ¿no? O sea, puede que alguien de acá quiera hacer su residencia en San Marcos, para esa época les vuelvan a pedir tesis y se tengan que volver a enfrentar ante un cuadro de profesionalización de este tamaño, ¿no? Entonces, la idea es que por lo menos hoy día salgan teniendo cómo llenar todo esto sin ningún problema, porque suele representar un dolor de cabeza para la mayoría. Entonces, hasta este punto ya hemos visto el tipo. ¿Por qué he resaltado algunas columnas en amarillo y otras en azul? Las columnas en amarillo son las cosas que se piden más común en todos lados. Ya, ahorita, si no me equivoco, UPAO, Nacional, bueno, ahorita estoy por Cayetano, suelen pedir lo que esté en amarillo. Suelen pedir esas 5 cositas por cada una de las variables, ¿no? Pero la idea es que ustedes estén preparados por si les piden todas las otras que están en azul. Y se van a dar cuenta el día de hoy que no es nada del otro mundo. Simplemente es tedioso, sí, pero no es complicado. Entonces, hasta este punto, ya hemos visto el tipo. Recuerden que el tipo pueden ser numéricas o categóricas cualitativas. ¿Ya? Simplemente esas dos opciones. No hay más. Las escalas las acabamos de ver. Las escalas empiezan por la nominal, por la ordinal, por la intervalo y por la de razón. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto el tipo, ya hemos visto la escala. Ahora pasamos a hablar de otro punto, del tema de la definición conceptual versus la definición operacional.
¿A qué se refieren estas dos? La definición conceptual cada vez estoy viendo que la piden o la preguntan menos, pero ¿a qué se refiere y en qué se diferencia con la definición operacional? ¿No? Entonces, vamos a tomar como ejemplo para verlo desde una perspectiva práctica. Por ejemplo, todos en algún punto van a tener sus ideas de investigación. Imaginemos que alguien tiene esta idea de investigación, ¿no? El nivel socioeconómico influye sobre el riesgo de mortalidad de pacientes hospitalizados por neumonía, ¿no? Entonces, rápidamente, identificando las dos variables principales del estudio, variable exposición, variable desenlace, o que también le llaman variable independiente, variable dependiente, ¿ya? Nivel socioeconómico sería mi variable exposición o mi variable independiente. Y riesgo de mortalidad sería mi variable desenlace, o outcome, si le quieren decir, o mi variable dependiente. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar sobre estas dos variables. Riesgo de mortalidad por neumonía y nivel socioeconómico. La definición conceptual no va a ser otra cosa más que la definición teórica de una determinada variable, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría sobre neumonía? ¿No? Entonces, es el proceso inflamatorio y todo lo demás que puede ser originado por todo eso. Eso, entonces, la parte teórica, la parte que esté en los libros, la parte que todo el mundo acepta, la parte sobre la que no hay discusión, ¿no? Tú le preguntas a cualquier médico en China, en Estados Unidos, en Australia, en cualquier parte del mundo, si tú le preguntas qué es neumonía, te tienen que, bueno, idealmente, ¿no? Te estoy exagerando un poco con el ejemplo, pero te tienen que decir lo mismo. El concepto de alguna forma es universal, es el mismo para todos. ¿Ya? Y eso es lo que les preguntan cuando les piden la definición conceptual de una variable. Por su parte, la definición operacional es aquella, y lo puse parcialmente acá, en el que ustedes describen cómo van a medir cada una de sus variables dentro de su estudio. La definición operacional, entonces, es algo bastante, digamos, arbitraria, porque aquí ustedes van a describir cómo lo van a medir dentro de su estudio, ¿no? Es, de alguna forma, decirlo como, ok, este es mi estudio y en mi estudio yo hago lo que se me da la gana. Entonces, lo mido como a mí mejor me parece, ¿no? Entonces, aquí puse un ejemplo, ¿no? Con el caso de esta escala de la CURB 65. Entonces, imaginemos que pueden haber muchas más escalas para medir el riesgo de mortalidad por neumonía, ¿ya? Y si es que no hay en un futuro, imagínense que haya 5 escalas más. Entonces, de todas esas escalas, digamos que la más práctica, la que más me conviene, la que más se adapta a mi medio y a la información que yo puedo conseguir es la CURB 65. Entonces, en mi definición operacional, yo pongo que va a ser el riesgo determinado al aplicar la escala del CURB 65. ¿Ya? Entonces, puede venir un médico de China y decir, no, esa escala no sirve, de repente existe otra escala en la que, no sé, metemos digamos, gasometría y alguna otra prueba y que esa es más precisa, ¿no? Entonces, para el médico de China, digamos que eso sería, ¿no? Puede venir el médico de Estados Unidos, de Australia, cada uno puede tener su opinión diferente de cómo sería la forma correcta de medirlo, ¿no? Pero aquí literalmente mandan ustedes. En la definición operacional es cómo el investigador decide que va a medir una de sus variables que esté estudiando. Entonces, en la definición conceptual, todos de alguna forma tendrían que estar de acuerdo, porque es el concepto, es la definición teórica y que rige y que es para todos igual. Pero la definición operacional va a variar, ¿no? Muchas veces, cómo midas una variable va a estar definido en función a la información que tengas, ¿no? Y, por ejemplo, tomemos como ejemplo la otra variable, nivel socioeconómico, ¿no? El concepto de nivel socioeconómico, pucha, es recontra fumadazo, ¿no? Tiene muchas, la parte teórica, qué representa a nivel socioeconómico, qué es lo que implica y todo lo demás. Eso vendría a ser la parte conceptual, ¿no? Pero ahora en la parte operacional, ¿no? ¿Cómo medimos el nivel socioeconómico? ¿No? Y, por ejemplo, esta de acá es una forma de medirlo que está en el Perú, ¿no? Es una comparación entre el ingreso familiar, ponte, ¿no? Tú ganas 5.000 soles como médico, ¿ya? Y de estos 5.000 soles, el porcentaje de tus gastos es, digamos, el 70%, ¿no? Entonces, tú estarías casi por acá, ¿no? Porque eh, esta variable de acá se mide en función a el ingreso y el porcentaje de gastos.
Pero digamos que hay otra persona, otra variable, otro estudio, otra propuesta que mide el nivel socioeconómico en función a es estrictamente en función a, por ejemplo, dónde vive, el material de su casa, en dónde está ubicada. O sea, no solo se limita a dos variables, sino toma muchas otras cosas más en cuenta para medir algo como el nivel socioeconómico, ¿no? Digamos, si es que tiene carro, si es que no tiene carro, cuántos carros tiene, cuántas casas tiene, todas esas preguntas le podrían servir para definir también el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, ustedes, si están realizando esto y en una de las opciones tendrían que hacer como que 5 preguntas, ¿no? O más. ¿Cuántos carros tiene? ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántas veces al año sales de vacaciones? Todas esas preguntas podrían influir sobre cómo entender el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, a veces esto de acá es mucho más práctico, ¿no? Si ustedes están queriendo hacer su estudio, de repente hacer estas 2 preguntas es mucho más puntual y les puede dar esta información que hacer todas estas otras preguntas, ¿no? Entonces, a veces por temas prácticos uno se inclina por una definición como tal, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir que operacionalmente, ustedes, para el contexto del estudio que están planteando, el nivel socioeconómico lo van a medir solo con ingresos y el porcentaje de gastos, ¿no? Puede venir otro autor decir, no, oye, ¿sabes qué? Tú tendrías que haberles hecho otro tipo de preguntas, cuántos hijos tiene, como les decía, cuántos terrenos tiene, carros, señales de riqueza externa, para que puedas hablar de nivel socioeconómico, ¿no? Pero ustedes pueden decir, no, por temas prácticos, en mi estudio hemos decidido usar esta forma de medir. Entonces, la definición operacional obedece a eso. Cómo dentro del contexto de su estudio ustedes están midiendo esa variable que se están planteando. ¿Ya? Entonces, quedó clara la diferencia entre definición conceptual y definición operacional. ¿Sí? Doctor, tengo una consulta. En el caso Dime. de que tengamos, eh, digamos, una variable que responde a algo dicotómico, ¿cómo sería? Por ejemplo, Eh, Cicatrización, digamos. Sí logró o no se logró. ya puedes hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cicatrización habría muchas formas de se medirlo, ¿no? Y justo como les mencionaba antes, ¿no? En el caso de IMC, de presión arterial, de diabetes, generalmente son cuando lo sacan de las historias, ¿no? Y a veces tienen la posibilidad de sacar sus presiones, sacar información sobre su glucosa, sacar información sobre su peso y cometen el error de categorizar, ¿no? Teniendo la información a la mano. Pero de repente lo que planteas, y muy buena pregunta, gracias, iría, por ejemplo, en el caso de, como menciona, cicatrización, ¿no? Podrías medir la cicatrización de muchas formas, ¿no? Si es que hizo queloide, si no hizo queloide, qué tan grande es la cicatriz, la densidad, el grosor, pero a veces eso, digamos, no resulta práctico, ¿no? Entonces, pues en ese caso, la definición operacional sería si es que cicatrizó o no cicatrizó, ¿no? Si es que no te resultaría práctico sacar más información. Entonces puedes hacerlo y tu definición operacional sería simplemente como lo quieras definir, ¿no? Si es que implica que la herida ya no esté expuesta, este, cicatrización o cualquier definición y limitarlo a simplemente 2 posibilidades. Y si es que alguien te hace alguna observación, pues para efectos de mi estudio, aclarando que es tu definición operacional, para efectos de mi estudio, quizá alguna medida más compleja o alguna forma de medir el grado de cicatrización que sea más compleja no me resultaba práctico. Entonces, a veces esos sacrificios, digamos, se tienen que hacer para que el estudio sea viable. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, doctor. Gracias. Acá. Ya, entonces, hasta este punto ya tienen escala, ya tienen tipo, ya tienen definición conceptual y definición operacional.
¿Ya? Entonces, a sus puntos son, digamos, obligatorios para todas las variables. Y aquí entraría el tema de indicadores, ¿ya? Eh, Indicadores, de alguna forma, también es obligatorio para todas las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el riesgo de mortalidad, o sea, si es que nos decidimos usar esto de la escala de CURB 65, los indicadores estarían determinados por cómo mides CURB, justamente las siglas, ¿no? Confusión, uremia, respiraciones y todo. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores? Cada uno de estos criterios que te estarían ayudando a medir tu variable. Si es que tomamos nivel socioeconómico, lo estás midiendo a través de los ingresos y de los gastos. Entonces, esos serían tus indicadores. Ingresos y gastos. Ingresos mensuales, digamos, y porcentaje de gastos mensuales. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, estás evaluando edad, ¿cuáles serían tus indicadores? Años cumplidos al momento de la entrevista. Si es que tu variable fuera sexo, ¿cuál sería tu indicador? Y lo deben haber visto por ahí, condición biológica asignada al nacer. O si gustas, cómo está registrado en su DNI. Eso, por ejemplo, sería para estado civil, ¿no? Estado civil conforme está registrado en su DNI. Algo así. Entonces, definición conceptual, definición operacional, escala, tipo e indicadores, de alguna forma están presentes en casi todos los cuadros de operacionalización de variables. No sé si con indicadores quedó claro más o menos cómo va o de qué trata. Tengan en cuenta, eso sí, que a veces indicadores también se suele combinar con unidad de medida, ¿no? O sea, hay veces en las que está separado, pero hay veces en las que piden algunos contextos que los presenten juntos. Por ejemplo, si uno de los indicadores para riesgo de mortalidad por neumonía, digamos, es respiraciones, la unidad de medida sería respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, puede ser hasta en algunos puntos algo redundante, pero tengan en cuenta que a veces no lo suelen combinar ambos, ¿no? Lo más común es que les pidan solo los indicadores y en los indicadores sean recontrapuntuales con cómo están midiendo su variable. Pero hay veces que no. Entonces tengan en cuenta que estas dos variables, que estas dos columnas pueden estar estrechamente relacionadas. ¿Ya? Entonces, ténganlo presente como una forma de combinarlo según el contexto en el que se puedan encontrar. Entonces, indicadores no es más que cómo ustedes van a medir lo que han anunciado en su definición operacional. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, parece que no. Entonces ya tendríamos medido indicadores, ya tendríamos medido unidad de medida, valga la redundancia. Nos quedaría pendiente hablar de dimensiones. Y como ya más o menos deben asumir o intuir hasta este punto, uh, las dimensiones no es algo que se pida o que se tenga que completar siempre. Si ustedes están, si su variable, por ejemplo, es años, a menos que decidan categorizar los años y, por ejemplo, decir de 5 a 10 años, de 10 a 15 años, de 15 a 20 años, no habrían categorías. Hay variables numéricas estrictas que no necesariamente tienen que tener dimensiones, ¿ya? Así que no siempre se esfuercen por tener esa columna llena. Hay variables, por ejemplo, el peso. Obviamente el peso ustedes lo pueden categorizar, el IMC ustedes lo pueden categorizar, pero bien lo pueden categorizar o no. Entonces, eso de acá es, digamos, opcional llenarlo según la naturaleza de la variable y la naturaleza que ustedes le quieren dar, ¿no? Obviamente, si es que por acá tienen obesidad y han definido que la van a medir simplemente de una manera categórica, pues en las dimensiones especifican qué categorías o qué dimensiones, categorías y dimensiones son lo mismo, ¿ya? ¿Qué categorías o dimensiones van a incluir por cada una de sus variables? Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando, estas variables serían de naturaleza ordinal, ambas, porque están ordenadas expresando un orden. Y aquí, por ejemplo, para dimensiones sería nivel socioeconómico A, B, C, D y E, ¿no? Para el riesgo de mortalidad por neumonía sería leve, moderado, alto, serían ejemplos de las dimensiones. Pero si, por ejemplo, por acá estuviera talla,
La talla como tal, ustedes pueden escoger no poner ninguna dimensión, ¿no? Como que sí, como que no, pero es válido o es normal si la dejan en blanco. A eso quiero llegar. Entonces, eso es en cuanto a las dimensiones. Y esto es lo más común que le suelen pedir en cualquier tabla de operacionalización de variables. Esto de acá no lo he visto hasta ahorita en ningún lado, solo en el ejemplo que nos pusieron cuando nos enseñaron esta clase, y es el tema de fuentes de verificación y de codificación, ¿ya? Entonces, fuentes de verificación, ¿a qué se refiere? Imaginen que ustedes, alguien de ustedes, ha planteado un estudio, digamos, está trabajando con pacientes hospitalizados, qué sé yo, ok, está trabajando con, ya, y imaginemos esta misma, este mismo problema que tenemos, el nivel socioeconómico y riesgo de mortalidad, ¿no? En la historia van a encontrar todas estas variables, si es que el paciente llegó con confusión, uremia, respiraciones, la presión arterial y la edad, todos estos datos de acá tranquilamente los pueden sacar de la historia clínica al momento de que el paciente ingresa al hospital. Entonces, ¿cuál sería la fuente de verificación de estos datos? Historia clínica, porque los sacaron de acá. Entonces, pero el nivel socioeconómico de repente no hay información sobre cuánto gana, ya saben que esa es una de las partes que nunca se completan en las historias clínicas o que poca importancia se le da, pero imaginemos que necesitan información sobre el nivel socioeconómico. Y para esto, lo que ustedes hacen es, se van al paciente que está en su cama y le preguntan, y digamos, le hacen una entrevista súper pequeña en la que le preguntan por sus ingresos y sus gastos. Entonces, esta información de acá no proviene de la historia clínica. Si es que alguien quiere verificar su estudio y se va a la historia clínica, no va a encontrar esta información. Pero aquí en fuente de verificación, entonces, ustedes pondrían encuestas, que fueron a los pacientes y les preguntaron a cada uno, ¿una pregunta? Acá, ya. Y les preguntaron a cada uno sobre estos dos indicadores para medir esta variable. Entonces, fuente de verificación se refiere exclusivamente a eso, no es nada del otro mundo. ¿Ya? ¿De dónde están sacando? Muchos estudios, la mayoría de fuentes de verificación va a ser historia, 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 sobre todo cuando trabajas con pacientes fallecidos, ¿no? Porque a menos que hables con los familiares, con las historias de pacientes fallecidos, pues eso es lo único que tienes. Entonces, solo este es un ejemplo en el que de repente podría ser, ¿no? Entrevista o de repente información del médico tratante, algo que no esté en la historia, pero se logran contactar con el médico que lo recibió o que lo ingresó, ¿no? Entonces, eso podría cambiar acá, ¿no? Pero igual, es muy poco común, no he visto hasta ahorita que les suelen preguntar por fuente de verificación, pero ya están preparados si en algún momento se lo encuentran. Y para terminar, el cuadro de operacionalización de variables y que no se aburran más, ahí está lo de codificación. Esto no lo piden, pero yo considero que es algo muy importante. Como les mencioné en un punto, al momento de hacer sus análisis de datos, ya supongo que van a tener la clase sobre esto, cuando ustedes generan sus datos, ya terminaron su proyecto de tesis, lo están ejecutando y empiezan a sacar sus datos, van a generar una base de datos, que esa base de datos luego la van a analizar con el programa que usen o lo manden al estadístico a que analice, y el estadístico o quien les haga el análisis les va a pedir que esa base de datos se le entreguen debidamente numerizada, o por lo menos sería lo ideal. ¿Ya? ¿Cómo así? Ustedes, riesgo de mortalidad por neumonía, ustedes, si lo han decidido medir con la CORP65, ustedes no van a mandarle la base de datos diciendo el riesgo es leve, moderado, alto. ¿No? ¿Por qué? Porque el programa estadístico no lee palabras, no lee palabras. El programa estadístico simplemente lee números. Entonces, ustedes no pueden poner leve, moderado y alto y listo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y si no lo hacen ustedes, el que analiza los datos lo tiene que hacer, asignarle números. Al leve vamos a decir que es 1, al moderado vamos a decir que es 2 y al alto, riesgo de mortalidad, es 3. Entonces, esto de acá es lo que iría en codificación. Se refiere a eso. ¿Cómo es que estás codificando? ¿Cómo es que cada una de estas categorías, de estas dimensiones que has definido acá, las vas a numerizar? ¿Ya? Esto ha pasado desapercibido, no suelen darle importancia a esto, pero por ejemplo, en encuestas grandes como las ENAO, la Su Salud, la ENDES,
Esto de acá es muy importante, porque las bases de datos tienen un formato bastante numérico, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo sabes qué significa cada uno de los números que ves? Entonces, la codificación es muy, 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 muy importante. Y si es que ustedes van a hacer sus propios análisis estadísticos, ténganlo presente, sean muy ordenados en este aspecto. Aunque la codificación como tal no se la pidan sus docentes, no se la pidan en la universidad, ténganlo bien. Esto suele también conocerse como el libro de variables o el código de las variables, y es algo que les sirve porque imagínense que se confunden, ¿no? Y va para todo, ¿no? Por ejemplo, sí, no, suele ser 1 y 0, ¿no? No es 0. Si es que ha tenido dengue alguna vez, sí, 1, no, 0, ¿no? Si es que es hombre o mujer, 1 para hombre, 0 para mujer, o viceversa, ¿no? Entonces, es importante llevar el orden de cada una de sus variables, cómo están numerizadas, para que no se preste a confusiones posteriores. Ya, entonces, esto de acá como tal es lo que ponen en codificación. Y esto sería todo en cuanto a la tabla de operacionalización de variables. ¿Qué más sigue? ¿Hay alguna duda hasta acá? No lo suelen pedir. No lo suelen pedir. Eso es algo que es ideal que lo tengan y que lo usen ustedes. Es algo así como los gráficos DAG para los estudios observacionales, que ojalá tengan clase de eso. Es muy importante hacerlos. En ningún caso te lo piden, lamentablemente, pero porque no te lo piden no implica que no sea importante tenerlo. No, o sea, no hay una sección específica como tal porque cómo manejes tu base de datos solo te interesa a ti, ¿no? Ahora, si es que ustedes quieren llevar esto a publicación, ustedes, ahora las revistas están tomando la costumbre de, ok, mandas tu informe de investigación, mandas tus resultados, pero también te pides que mandes las bases de datos con las que has llegado a esos resultados. ¿Para qué? Para que las personas que te revisan y deciden si tu artículo se publica o no, puedan verificar que no te hayas equivocado al analizar tus datos. Entonces, cuando te piden la base de datos, tú obviamente les vas a mandar la base de datos en modo numérico. Y al estar en modo numérico, siempre obviamente se les tendría que mandar con una codificación de cómo están codificadas tus variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería necesario presentarlo, porque si le mandas solo la base de datos con números y nada más, el que la analiza, ¿cómo va a saber entender tu base? ¿No? Entonces, por eso, está dentro de las cosas necesarias que se deben hacer, aunque no las pidan. Sí es importante tenerlas. Porque si no es para tu tesis, si no es para el proyecto de investigación, para una publicación, que espero sea la meta de todos acá, te lo van a pedir. Te lo van a pedir. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, ya para ir terminando, entonces, este es un contexto real, ¿no? O sea, miren, tenemos estas variables, o sea, teníamos esta pregunta de investigación, ¿no? El nivel socioeconómico influye sobre el riesgo de mortalidad de los pacientes. Idealmente, solo hubiéramos hecho una matriz de operacionalización para solo estas dos variables, pero poniendo en práctica todo lo que les he comentado, ¿qué sería lo ideal? Que su tabla de operacionalización de variables sea así de detallada, ¿ya? Bueno, esto de acá se refiere a la variable identificadora, ¿no? Nivel socioeconómico es esto de acá, es lo que, como habríamos visto que lo llenaríamos acá, ¿no? Como les he ido comentando, ¿no? Eso es lo que iría en este punto de acá. Riesgo de mortalidad también iría acá. Pero entonces, si es que solamente vamos a medir nivel socioeconómico y riesgo de mortalidad, implica que no deberíamos recolectar los otros datos, pues no, o sea, ya hemos visto que siempre que puedan recolectar información, háganlo. Y esas información, como son variables, naturalmente tienen que estar en su cuadro de operacionalización de variables. Entonces, si su variable independiente es nivel socioeconómico, también tendría que estar una variable que sea ingresos en soles y gastos en porcentaje. ¿Ya? Entonces, su variable principal de su estudio es nivel socioeconómico, pero eso implica que no solo se van a centrar en esta variable, sino van a recoger todas estas más, por las razones que ya les he explicado. Siempre vale tener más información, siempre más información.
Si su variable es riesgo de mortalidad, no se van a limitar solo a si es que a leve, moderado o alto, ¿no? Obviamente esa va a ser la definición con la que están trabajando, pero también necesitan operacionalizar las variables que han funcionado como indicadores acá, pero por su naturaleza misma también cuentan como variables y deben incluirlas como definición, ¿ya? Como variables propiamente dentro de su cuadro de operacionalización de variables, ¿no? Entonces, variable independiente, variable dependiente. Estas de acá sí o sí deben ir. Entonces, la idea de investigación que vimos en el cuadro anterior, que aparentemente solo eran dos variables, pues se convierten en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables, ¿no? Entonces, si su idea de investigación era esta y pensaban que en su cuadro solo iban a ir dos variables, lo recomendable sería esto, ¿no? Que saquen toda la información posible y que cada uno de los indicadores también son variables como tal. Y se recolecten y se operacionalicen como es debido, como propiamente debería ser. ¿Ya? Aparte de eso, siempre están las famosas covariables, que ojalá tengan la clase de confusión, y ahí les hablen por qué es importante también evaluar otras covariables, que en este caso serían variables que de alguna forma influirían en el riesgo de mortalidad, ¿no? Comorbilidades, la diabetes, la más común, peso, o bueno, en este caso podría ser índice de masa para evaluar si es que hay obesidad y en qué carga la obesidad, porque también podría estar afectando el riesgo de mortalidad, si el paciente es inmunodeprimido o no, y cuánto tiempo tiene la enfermedad, si es que las tuviera. ¿No? Estas de acá son covariables que también obviamente deberían estar operacionalizadas como tal. Entonces, con esto concluyo, ¿no? Si su idea inicialmente la vieron así, nivel socioeconómico y riesgo de mortalidad, y pensaron que su matriz de operacionalización solo tendría dos filas, pues no. Lo ideal es que siempre son más. Así solo sean dos, siempre terminan jalando más y más y más variables. Y más o menos, por ejemplo, como ejemplo de la anterior idea de investigación, ustedes al menos tendrían que tener todas estas variables, al menos, ¿no? Y operacionalizarlo todo como ya hemos ido viendo, ¿no? Cada uno de estos criterios. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué? ¿No? Entonces, lo de la codificación justamente estaba aquí, que les estaba mencionando, ¿no? El ID es una variable de identificación. Esto sí, puede ir o puede no ir, ¿ya? Pero obviamente ustedes necesitan porque es cómo van a identificar a cada uno de sus pacientes. Pero entonces, ¿por qué sirve la operacionalización? ¿Ya? Y también respondiendo a la pregunta sobre lo de cómo codificar esto ampliando más eso. Porque la base de datos que ustedes al final van a necesitar para procesarla, para analizarla, para mandarla al estadístico, para analizarla ustedes mismos, se tiene que ver así. Se tiene que ver así, ¿no? Entonces, el ID o la variable identificadora, edad, sexo, ingresos, gastos, nivel socioeconómico, lo he dejado en blanco porque eso, bueno, lo pueden hacer calculando, esto solo era un ejemplo, ¿no? O sea, con el mismo programa estadístico se puede calcular esto, se puede calcular esto, ¿ya? Pero la base de datos, en teoría, que deberían disponer, si es que su idea ha sido la investigación, tiene que verse así. Entonces, como pueden ver, aquí no hay ni una sola letra, ¿no? Obviamente, esta primera sí, porque es las cabeceras de cada variable. Pero de aquí en adelante, todo esto de acá es solo números, ¿no? Entonces, el tiempo de la enfermedad, por ejemplo, tienen que especificar que si está medido en días, en semanas, ¿no? Inmunodeprimido, ¿qué significa 0? ¿Qué significa 1? A eso se refiere la codificación, ¿no? Entonces, quien analice esta base de datos, ya sea el mismo estadístico o si la publican, el revisor, tiene que saber qué significa cada uno de estos números que ha puesto dentro de su base de datos. ¿Ya? Entonces, más o menos, haciéndoles un anticipo, así es como se deberían ver sus bases de datos después de que hayan ejecutado su estudio. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué es tan importante la operacionalización de variables? Porque eso de alguna forma les va a marcar la pauta sobre cómo tienen que elaborar su base de datos. Y obviamente sobre esto salen sus análisis, sus resultados y todo lo demás. ¿Ya? Por eso, cualquier duda que tengan, espero que lo expuesto haya quedado claro, pero este es el fin. Este es el fin de la operacionalización de variables, generar la base de datos como les estoy presentando, ¿no? Y que ya obviamente de acá salen todos los resultados. ¿Alguna pregunta final? Si es que ha quedado claro todo, alguna duda que hubiera habido.
que sí o sí se van a enfrentar a estas tablas, ya sea por el mismo taller en el que estamos o por sus tesis. Así que espero que las hayan entendido. ¿Alguna duda?